Volvemos al 2002. Chávez, rescatado del golpe, un acto de prestidigitación política casi asombroso, regresa al poder y entonces sí viene la entrega definitiva de Chávez a Castro y la simbiosis entre los dos gobiernos, y empiezan a pensar en unir los dos países, incluso empiezan a estudiar la legislación de ambos países para poder mezclarlos en una sola unidad política. Pero lo que les interesa a ustedes no es el destino de Cuba y Venezuela, sino los objetivos de Cuba y Venezuela. En ese momento, ellos desarrollan la hipótesis, o la visión, más que la visión, la visión de que Cuba y Venezuela son la nueva Unión Soviética, que ellos tienen la misión, es la visión y nosotros somos la nueva Unión Soviética. Nuestra misión es rescatar a los pobres del mundo, arrancárselos de las fauces al imperialismo y al capitalismo salvaje, en fin, todo ese lenguaje más o menos delirante de esta gente. El problema es que se lo creen, y como se lo creen, actúan en consecuencia. Recuerden la vieja frase tan manida: las ideas tienen consecuencias, las malas ideas tienen malas consecuencias. Y ellos tienen la idea de que tienen que conquistar el mundo, y empiezan por América Latina. Y tienen la idea, por extraño, no por extraño, una idea estratégica y táctica, de que para la supervivencia de la propia revolución cubana y de la propia revolución bolivariana tienen la necesidad de expandirse, porque no pueden sobrevivir dentro de su propio territorio. Es decir, llegaron a la conclusión de que tienen que conquistar América Latina para poder prevalecer. Y ahí entra el destino de todos ustedes. Porque lo cierto es que si ellos prevalecen y tienen éxito y construyen estados de acuerdo con el modelo cubano-venezolano, los latinoamericanos que se vean inmersos en ese mundo van a sufrir mucho, porque van a sufrir las consecuencias de un gobierno muy improductivo desde el punto de vista económico, terrible desde el punto de vista emocional, sin libertades. Y yo quiero hacerles una observación que a mi juicio es importante. Cuando hablamos de estados sin libertades, no es una frase lírica. La libertad es algo muy concreto, es la posibilidad de tomar decisiones sin coacciones. Esa es la libertad. Poder leer lo que yo quiera, estudiar lo que yo quiera, viajar a donde yo quiera, querer a quien yo quiera, moverme, cambiar de ideas o no cambiar de ideas, revocar decisiones, es decir, actuar desde mi racionalidad para tomar las decisiones que yo como individuo creo que son las que me convienen desde el punto de vista personal y las que me confortan desde el punto de vista emocional. Todo eso desaparece en una sociedad totalitaria. En una sociedad totalitaria se puede llegar, como llegaron en Cuba y como llegaron en todo el campo socialista, pero la que yo conozco directamente es Cuba, al extremo de entrar en la intimidad afectiva de las personas y que el Estado le diga: usted no puede tener relaciones con sus hijos, ni con sus padres, ni con sus hermanos si son desafectos al régimen y se van del país. Y millones de personas automáticamente cortaron las relaciones con sus familiares. Es decir, cuando yo no puedo
tomar decisiones ni siquiera en el campo de la afectividad, ya yo soy un esclavo de ese sistema totalitario. Y en eso consiste el totalitarismo. Por eso es tan importante evitarlo. ¿En qué coyuntura estamos? Estamos en otra versión de la Guerra Fría. Pero eso nos lleva a que tenemos que defendernos nosotros, país por país o concertadamente, y entender quién es el enemigo, qué se propone y cuál es su método de trabajo. ¿Cuál es el método de trabajo de ellos? El que aprendieron de la Unión Soviética. ¿Y qué le aporta Cuba a Venezuela? La jaula, la construcción de la jaula, una jaula muy eficiente. Es muy difícil escaparse. Una vez que la jaula está cerrada, recuerden que ningún régimen comunista terminó como consecuencia de una rebelión. Porque donde no hay propiedad, la posibilidad de rebelarse es mínima. Y donde el control del gobierno llegó al aparato judicial, al aparato propagandístico y a los cuerpos represivos, las posibilidades de rebelarse son mínimas o inexistentes. El comunismo se acabó con la gente corriendo, pero no corriendo para quitarle las armas a los comunistas, corriendo hacia las fronteras. Fue un régimen que se desarmó porque la gente huía despavorida hacia las fronteras, tratando de llegar a Austria, tratando de llegar al mundo occidental. Una vez que la jaula se cierra, hasta ahora no ha sido posible abrirla. Y no es cuestión de la ingenuidad de decir, bueno, eso le pasó, los venezolanos decían, no, esto le pasó a los cubanos, no nos pasa a los venezolanos. No, le pasó a los alemanes, y le pasó a los húngaros, y le pasó a los chinos, y le pasó a los pueblos turcomanos de Asia Central, y le pasa a cualquier pueblo, porque la jaula esa es universal. Y los mecanismos de coacción y de control son universales, y una vez puestos en marcha, da igual que usted sea español, o inglés, o griego, eso funciona igual, o búlgaro, o lo que sea, al final va a funcionar de la misma manera. Nos enfrentamos entonces a una decisión individual. Los estados latinoamericanos no parecen, porque no tienen la tradición, no parecen alertas frente a este peligro. No hay un núcleo de reflexión en un estado latinoamericano capaz de generar una política activa para frenar lo que viene. O lo que viene no, lo que ya hay. De manera que eso nos lleva a una decisión de carácter personal. ¿Estamos dispuestos a luchar nosotros como personas, como individuos, para tratar de evitar algo que nos va a hacer mucho daño como sociedad y nos va a hacer mucho daño como personas? Y ahí es donde entra la decisión de cada uno de nosotros. Yo creo, y ese es el objeto de esta charla, que ustedes, jóvenes, con la cabeza llena de ideas, si tienen sentido de la responsabilidad y si creen en la libertad, pues van a tener que tomar muchas decisiones en ese sentido.